Apreciado estudiante, recibe un cordial saludo. A continuación vamos a hacer una explicación de algunas temáticas que son de interés del curso de análisis de circuito. Trabajaremos lo que es la ley de Ohm y potencia eléctrica, circuito eléctrico, y trabajaremos un ejemplo para que ustedes puedan comprender la temática mejor y así puedan resolver los ejercicios que se les piden. Bueno, iniciemos con la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la tensión o el voltaje entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. La fórmula que lo representa como tal es B es igual a R por I. Ahorita vamos a trabajar con ello y nos daremos cuenta cómo se trabaja con esta fórmula. Donde la constante de proporcionalidad R recibe el nombre de resistencia. La unidad de resistencia es el ohm, que corresponde a 1 voltios sobre amperio, y suele abreviarse mediante una omega mayúscula, que es este símbolo griego. Ok, hablaba de la ley de Ohm. A través de esta imagen vamos a identificar pues la forma de despejar las variables. En este caso, cuando vamos a calcular B, sabemos que B es igual a I por R. Si queremos calcular I, entonces la fórmula para calcular I vendría siendo B sobre R, y para calcular R utilizaríamos la fórmula B sobre I. Esta sería la fórmula que vimos anterior de la ley de Ohm, que en su forma natural es B es igual a I por R. Ahora, la relación de corriente y voltaje en una resistencia lineal la vemos aquí en esta imagen. Entonces nos damos cuenta que es una relación lineal por la gráfica. Cuando tenemos un voltaje, bueno, la resistencia es de 2 ohmios. Cuando tenemos un voltaje o se le aplica un voltaje de 8 voltios, vamos a tener un amperaje de 4 amperios. En este caso vemos las fórmulas aplicadas simplemente y vemos la linealidad de esa relación. Otra fórmula que ustedes deben de conocer es la fórmula de potencia eléctrica. Pero entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La fórmula para potencia es igual, se representa con la letra P, y la fórmula es igual a voltaje por la intensidad, en este caso voltaje por corriente. Inmediatamente aquí también vemos la fórmula natural, P es igual a B por I. Si nosotros queremos despejar simplemente, I vendría siendo igual a P sobre B, o si vamos a buscar B teniendo una potencia, podemos decir que potencia es igual a P sobre I. Este triangulito va a ser de mucha ayuda. Otras fórmulas para calcular la potencia se dan aplicando la ley de Ohm en esta fórmula, y ya tendríamos otras en relación a otras variables. Por ejemplo, la potencia teniendo la resistencia y la corriente también la podríamos calcular. Aquí simplemente despejamos la ley de Ohm y la incluimos aquí, y nos da estas fórmulas. De la misma forma también tenemos en función del voltaje y la resistencia. Ahora, ¿qué son circuitos eléctricos? Un circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos activos y pasivos interconectados, entre los cuales se produce una transferencia de energía provocada por un flujo de corriente eléctrica que lo atraviesa. Realizar el análisis de un circuito consiste en obtener el valor de todas las corrientes que circulan los elementos, también de todos los voltajes, en función del tipo de corriente que circule en el circuito. Nosotros estaremos trabajando inicialmente análisis en corriente continua, y después trabajaremos en otra unidad, trabajaremos análisis en corriente alterna. Bueno, hablemos un poquito de lo que son circuitos series y circuitos paralelos. Cuando hay un circuito en serie, debemos conocer primero que todo lo que es un nodo. El nodo es el que es un elemento, o más bien es el punto donde dos elementos se unen. Por ejemplo, aquí entre R1 y R2 hay un nodo. Entonces, cuando tenemos resistencias seguidas, así como las están viendo aquí en esta imagen, decimos que estamos en un circuito tipo serie. Fíjense que no hay ninguna interrupción, y aquí hay R1, le sigue R2, aquí hay un nodo, y de R2 a R3 hay otro nodo, y simplemente tenemos una serie. Entonces, ¿cuáles son las características de un circuito en serie? La corriente que circula en las resistencias es la misma, es decir, en un circuito en serie, aquí la corriente en R1, que se representa así, es igual a la corriente R2, igual a la corriente en R3, y
es la misma en este circuito que estamos viendo acá. ¿Cómo se calcula la resistencia total en un circuito en serie? Con la fórmula simplemente se suman los valores. En este caso tenemos tres resistencias de 10 kiloohmios. Entonces aquí simplemente R total es igual a R1 más R2 más R3. Si tuviésemos más resistencias en serie, por eso le coloco aquí Rn, aquí ya simplemente tendríamos el valor total de la resistencia. Que el circuito paralelo, lo vemos aquí. Los elementos como tal comparten el mismo nodo tanto en la parte en los puntos de sus terminales. Fíjense que aquí R1, R2 y R3 comparten todo esto en un solo nodo, y igualmente en el otro extremo se comparte el mismo nodo. Entonces aquí estamos frente a un circuito en paralelo. Ahora, ¿qué características encontramos en un circuito en paralelo? Encontramos la siguiente. Sabemos que, fíjense aquí, el voltaje está siendo aplicado tanto a este nodo como a este nodo. Es decir, que el voltaje aplicado en R1, R2 y R3 es el mismo. Por eso les coloco la fórmula aquí, igual al voltaje de la fuente. ¿Cómo se calcula la resistencia total cuando tenemos más de dos resistencias? Entonces utilizamos esta fórmula general, es decir, 1 sobre, o más bien el inverso, o 1 sobre el inverso de cada uno de los resistores, o la sumatoria de cada uno de los resistores. En este caso vendría siendo 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y si tuviésemos más resistencias en paralelo, pues sería más 1 sobre Rn. Cuando tenemos solamente dos, ojo, quiero dejar claro esto, cuando tenemos solamente dos resistencias en paralelo, podemos aplicar esta fórmula, que vendría siendo R1 por R2 sobre R1 más R2. Solamente aplica cuando tengamos dos resistencias en paralelo. Ok, y los circuitos mixtos simplemente es una mezcla de resistencias conectadas en serie y paralelo, y los valores de corriente y voltaje dependen de la configuración del circuito. Vamos a trabajar un ejemplo para que ustedes puedan realizar su ejercicio. En este caso nos piden hallar la resistencia total o equivalente del circuito, la corriente total, la corriente en cada uno de los elementos del circuito, el voltaje en cada uno de los componentes del circuito y la potencia total del circuito. Entonces, vamos a explicarle una serie de pasos o una metodología para que ustedes puedan resolver su ejercicio. ¿Qué es lo primero que se hace? Entonces, lo primero es identificar cuáles son los elementos que se encuentran en serie o en paralelo. En este caso, fíjense que aquí, estos de este lado no están ni en serie ni en paralelo, porque fíjense que este no está seguido, o sea, hay una interrupción de nodos. En cambio aquí R4 y R5 sí se encuentran en serie, es decir, están seguidos uno del otro, no lo interrumpe. Y lo que vamos a hacer es empezar a reducir el circuito. Entonces, el paso 2, reducir el circuito asignando unas variables. Esa variable usted le puede dar el nombre que ustedes quieran. En este caso, yo he elegido darle el nombre de RA, y vamos a plantear la ecuación de esa nueva variable. Entonces yo digo que RA, como están en serie, vendría siendo igual a la sumatoria de esas dos resistencias, que vendría siendo R4 más R5. En este caso tendríamos que 10 más 10 sería 20 kiloohmios. Ahora, el paso 3, seguimos haciendo lo mismo. Identificamos las resistencias que se encuentran en serie o en paralelo y vamos reduciendo el circuito. Fíjense que ya no están las dos resistencias en serie. Ahora coloqué la resistencia RA, que fue la equivalente en su momento cuando hice el cálculo, y grafiqué nuevamente el circuito porque lo estoy reduciendo. Ahora, como sabemos que RA y R3 están en paralelo, entonces aplicamos la fórmula para paralelo. Yo les había comentado que había una fórmula que se puede utilizar para los dos cuando solamente son dos resistencias, que es esta que está acá, que es el producto sobre el producto de la resistencia sobre la suma de la resistencia. En este caso vendría siendo 20 por 20 sobre 20 más 20. Aquí el resultado me daría 10 kiloohmios. Y si utilizamos la otra fórmula también da lo mismo. Solamente que esta fórmula por lo general se utiliza cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo, que sí es eficiente. Ahora, una vez que haga la reducción de RA y R3, se va a cargar en RB, por decirlo así. Esta es la ecuación de RB, la que yo acabo de asignar. Y el circuito inmediatamente me va a quedar de esta forma. Me va a quedar que RB es igual a 10 kiloohmios y RB es lo mismo que el paralelo de RA con RB, que ya lo vimos aquí.
El paso 4, seguimos identificando qué elementos están en serie y en paralelo y seguimos reduciendo el circuito. Entonces encontramos que R2 con RB están en serie, simplemente aplicamos la fórmula para circuitos en serie, sumamos nuevamente y obtendríamos el valor de RC. Fíjense que R2 y RB terminan siendo RC. Asimismo, seguimos identificando, ya lo último, tenemos solamente a R1 y RC en paralelo, y resulta de que si aplicamos la fórmula de circuitos paralelos, el resultado vendría siendo 7.5 kiloohmios. Si notaron algo importante, cuando tenemos dos resistencias del mismo valor, fíjense aquí, que en este caso es de 20 y esta es de 20, el resultado siempre, ojo, cuando son iguales, es la mitad. Esta ecuación siempre va a ser la mitad, solamente cuando son iguales. Eso pasó aquí también. Fíjense que aquí está 15 kiloohmios, 15 kiloohmios. Ya nosotros, es que son iguales y están en paralelo, ya sabemos que el resultado va a ser la mitad. Eso como un consejo para que lo tengan pendiente. Entonces, una vez que hemos calculado la resistencia equivalente, sí podemos calcular las variables que se me están solicitando. En este caso, la resistencia total ya la acabamos de calcular. Sabemos que la R equivalente o resistencia total es de 7.5 kiloohmios. Pero ahora, bueno, me están pidiendo corriente total, me están pidiendo la corriente en cada uno de los componentes del circuito, el voltaje también, la potencia total. Entonces, todo lo que sea total lo vamos a calcular en este circuito equivalente que tenemos aquí. Es decir, la corriente total, la potencia total y obviamente ya el voltaje total es el de la fuente, pues ya los tenemos aquí. Entonces lo calculamos en este circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos ley de Ohm y la fórmula de potencia que yo les comenté al principio. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que tenemos ya que la resistencia equivalente es de 7.5 kiloohmios. ¿Cuál es la corriente total? Aplicamos la ley de Ohm, aquí se las coloqué nuevamente. Me dice que corriente, voy a buscar corriente es igual a V sobre R. Entonces, ¿qué voltaje? El voltaje total, en este caso los 10 voltios. ¿Y qué resistencia? La resistencia total, que vendría siendo la resistencia equivalente de 7.5 kiloohmios. Aquí hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta. Al momento que vamos a calcular corriente, por lo general ella se maneja en el orden de los miliamperios y algunas veces en el orden de los microamperios. Rara vez está en la escala natural de amperios, por decirlo así. Y cuando estamos trabajando con resistencia, por lo general se trabaja en kiloohmios, pero también se trabaja en ohmios, pero son siempre resistencias muy bajas. Entonces miremos lo siguiente, ya aquí tenemos que la resistencia equivalente es de 7.5 kiloohmios, pero ¿qué significa 7.5 kiloohmios? Ese kiloohmio se puede expresar también como por 10 a la 3, o sea, fíjense que el kilo es 10 elevado a 3, eso lo representa en la escala, se representa así. Entonces fíjense que vamos a aplicar esta formulita que está acá solamente a modo de explicación para que se den cuenta porque quedan miliamperios, y es lo siguiente. Entonces sabemos que es 7.5 por 10 a la 3 ohmios. Reemplacé el acá por el 10 a la 3. Ahora, aplicando esta formulita, recordándola más bien, porque esto lo debieron ver ustedes en álgebra y trigonometría, se sabe que cuando tenemos n a la a, en este caso, y lo queremos pasar hacia abajo, él pasa con el signo negativo en el exponente. Y lo mismo sería si yo quiero pasar desde el denominador hacia el numerador, el exponente cambia su valor. Fíjense aquí, si yo tengo n a la menos a, cuando lo paso al numerador sería n a la a y viceversa. Eso es lo que acabo de hacer yo aquí. Fíjense que aquí tengo 10 a la 3, lo pasé para arriba, para el numerador, como 10 a la menos 3. ¿Por qué lo hice? Porque me interesa ahorita mismo saber que yo voy a dividir 10 voltios entre 7.5 ohmios. Y este 10 a la menos 3 me va a representar a mí como tal el miliamperio, el mili. Voltio sobre ohmio es amperio. Y el 10 a la menos 3 simplemente es rodar el 0, por decirlo así, o la coma, tres cifras significativas hacia el lado izquierdo. Entonces, yo creo que esta parte la manejan ustedes de álgebra y no van a tener de pronto así problemas con esto. Pero no está mal decirles que cuando ustedes estén trabajando con voltaje en la escala natural de voltios y abajo estén trabajando en kiloohmios, el resultado siempre les va a dar miliamperios.
Ahora, la potencia total del circuito. La potencia total del circuito es igual. Aplicamos la fórmula de potencia. Voltaje por corriente, ya tenemos esos datos. Tenemos la corriente, tenemos el voltaje, simplemente lo aplicamos. Fíjense que aquí estoy trabajando la corriente en miliamperios. Entonces, el resultado no me va a dar en vatios, sino que me va a dar en milivatios. Entonces sería 10 voltios por 1.33 miliamperios, son 13.3 milivatios. Ahora viene el paso 8, que vendría siendo empezar a abrir el circuito. O sea, todo lo que hicimos nosotros de reducir el circuito, ahora hay que hacer el sentido contrario, empezar a ampliarlo, por decirlo así, o abrirlo, para poder ir calculando los valores que se piden. En este caso, para realizar los cálculos se debe abrir el circuito nuevamente y se va aplicando la ley de Ohm. Hay que tener dos conceptos claros que les había comentado al principio, y son los siguientes. La corriente que circula en las resistencias en serie es la misma. Eso se lo expliqué en la parte de circuitos en serie. Y el voltaje que se aplica en las resistencias en paralelo es lo mismo. Entonces, usted va a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Aquí tenemos R equivalente, ¿cierto? Aquí yo abro a la parte anterior de R equivalente, que era R1 con RC en paralelo. Pues si yo aplico este principio que tengo aquí, ya yo sé que el voltaje que tengo en R1 y RC por estar en paralelo es el mismo. Entonces fíjense que el voltaje en R1 con el voltaje en RC es igual a 10 voltios, que es el voltaje de la fuente. Ahora calculamos las corrientes aplicando la ley de Ohm. Entonces la corriente en R1 vendría siendo el voltaje en R1, que ya lo tengo aquí, sobre el valor de R1. En este caso sería 10 voltios sobre 15 kiloohmios. Lo que habíamos comentado ahorita, el resultado da miliamperios, 0.66 miliamperios. Este 66 es periódico. Y lo mismo sería para la corriente en RC. La corriente en RC vendría siendo, como tiene los mismos valores de 15, 0.66 miliamperios. Ahora tengo que aprovechar y calcular la potencia. La potencia en R1, no puedo calcular de RC porque me están pidiendo la de R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces vamos a calcular las que nos están solicitando. En este caso sería la potencia en R1, aplicamos la fórmula de potencia. Corriente en R1 por el voltaje en R1. ¿Cuál es la corriente en R1? 0.66 miliamperios. ¿Y cuál es el voltaje en R1? 10. Es decir, que la potencia en R1 es 6.6 milivatios. Asimismo continuamos más bien abriendo el circuito. Y fíjense que ya RC realmente es la serie entre R2 y RB. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de circuito en serie? Que la corriente es la misma. Entonces sabemos que la corriente en R2 y la corriente en RB es la misma corriente que circula por RC, que fue la que calculamos anteriormente. Entonces eso es igual a 0.66 periódico miliamperios. Fíjense lo importante de saber, o más bien de conocer y tener claro este concepto. La corriente que circula en resistencia en serie es la misma, el voltaje que se aplica en circuitos en paralelo, en resistencia en paralelo, es el mismo. Ahora calculamos el voltaje, simplemente es aplicar la ley de Ohm. Voltaje en R2 es igual a la corriente en R2 por el valor de la resistencia de R2, es decir, que es igual. La corriente es 0.66 miliamperios por el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 5 kiloohmios. Entonces este valor me da 3.33 voltios. Algo especial aquí. Aquí estoy trabajando en miliamperios, que vendría siendo 10 a la menos 3, y aquí estoy trabajando en kiloohmios, que estaría trabajando en 10 a la 3. Es decir que simplemente se cancelan esos productos como tal y me queda en voltios. Sería que 0.66 por 5. Eso me da 3.3 voltios. Ahora, ¿cuál es el voltaje en RB? Aplicamos lo mismo. La corriente en RB, que ya la tenemos, por el valor de RB. ¿Cuánto vale RB? 10 kiloohmios. Entonces sabemos que el voltaje en RB vendría siendo 6.66. Ahora, vamos a calcular la potencia. Es lo mismo. Vamos a utilizar la fórmula de potencia. Potencia es igual a la corriente por el voltaje que circula en ese elemento. Vamos a calcular la R2. Entonces ya tenemos todos los datos. 0.66 por 3.33. Y el resultado, si estoy trabajando en miliamperios y aquí estoy trabajando en voltios normal, es milivatios. Ahora seguimos abriendo el circuito. Ahora RB. ¿Quién es RB? RB es el paralelo de R3 y R4. ¿Pero qué sabemos de un paralelo? Sabemos que en paralelo la tensión aplicada es la misma. Es decir, que tanto R3 como RA, su voltaje es el mismo voltaje de RB, que es lo que tenemos en esta ecuación de aquí. Ahora aplicamos la ley de Ohm y hacemos el cálculo de las corrientes tanto para R3 como RA.
Entonces simplemente aplicamos la ley de Ohm. ¿Saben? ¿Cuál es el voltaje en R3? 6.66. ¿Cuál es el valor de R3? Son 20 kiloohmios. ¿Cuánto es el resultado? 0.33 miliamperios. Y la corriente en RA, como la resistencia es la misma, da igual, aplicando la fórmula. Calculo la potencia en R3. La potencia en R3 simplemente es la corriente en R3 por el voltaje en R3. Y aquí tenemos el resultado de esa operación. Por último, entonces ya simplemente es abrir el valor de RA, la resistencia de RA. ¿Quién es RA? Bueno, ya sabemos que RA es R4 y R5. ¿Y qué sabemos de este circuito, de esta resistencia? Se encuentran en serie. Es decir, que si aplicamos el concepto de que la corriente que circula en resistencia en serie, sabemos que la corriente en R4 y en R5 es la misma. Es decir, que corriente en R4, corriente en R5 es igual a la corriente que circula en RA. ¿Y cuánto fue lo que calculamos? 0.33 miliamperios. Ahora simplemente es aplicar la ley de Ohm y calcular el voltaje en R4 y R5, que es lo que presentamos aquí. Voltaje en R4 es igual a la corriente que circula por R4 por R4, es decir, 0.33 por 10 serían 3.33 voltios. Aquí lo mismo, estamos en miliamperios, que es 10 a la menos 3, y aquí estamos en kiloohmios, que es 10 a la 3. Simplemente multiplicar 0.33 por 10. Y el voltaje en R5, como la resistencia tiene el mismo valor, va a dar el mismo voltaje. Ahora la potencia, simplemente es aplicar la fórmula de potencia. Corriente en R4 por voltaje en R4. Tenemos aquí que es 2.22 milivatios. Y potencia en R5 es igual a la corriente en R5 por el voltaje en R5. Ahora vamos a ver los resultados consolidados.